Ustedes me han escuchado en los últimos días insistentemente plantear la confrontación entre la ley y la gracia. Y he también recurrido con frecuencia a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en la cual se aclara y se insiste vez tras vez sobre la tendencia existente en el caso de creyentes que, a pesar de haber conocido el poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios, el poder del Evangelio del Reino, aún así miran más por el espejo retrovisor y, como la mujer de Lot, giran su cabeza hacia la ley. El punto es que fundamentalmente toda la escritura que está en tus manos son las escrituras que conocemos como la Biblia. La Biblia es una serie de escritos. Unos se conocen como los escritos hebreos y los otros los escritos griegos. Básicamente es así, aunque pues hay textos en arameo y en el Nuevo Testamento también aparecen textos hebreos, como el mismo Evangelio de Matitilla, conocido por nosotros como el Evangelio según San Mateo. Pero en términos generales hacemos una diferenciación: escrituras hebreas, escrituras griegas. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. La Tanakh, que es la Torá, Nevi'im y Ketuvim, los escritos, los profetas, y el Pentateuco, que conforman esa Tanakh, que para nosotros en la Biblia unificada es el Antiguo Testamento. Y después aparecen las escrituras griegas, o el pacto renovado, o la restauración del pacto, o el Nuevo Testamento. Esa es la división básica en esas dos partes, de Génesis a Malaquías y de Mateo a Apocalipsis. Ahí está. En la primera parte hay una temática unificadora, aunque está la creación, y aunque está el éxodo, y aunque están las guerras de conquista, y aunque están los reyes, los jueces, las confrontaciones, las idolatrías, los arrepentimientos, pues básicamente se conoce todo ese periodo como la ley. Y el otro periodo, el que aparece a partir del relato de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etc., se conoce como la gracia. Fundamentalmente hay una persona en la primera parte de las Escrituras y hay otra en la segunda parte. Hay muchas personas, por supuesto, desde Adán, pasando por Noé, pasando por Abraham, pasando por Jacob, pasando por el rey David, por Salomón, por Sansón, Jefté, Barak, Gedeón, infinidad de personajes de la historia salvífica. Pero fundamentalmente brilla y se destaca en esa parte que conocemos como la ley un nombre representativo que fulgurantemente destella allí como frente a la zarza ardiente, y este es Moisés. Y en las otras escrituras
el pacto restaurado, el pacto, Nuevo Testamento, escrituras griegas, el personaje que brilla, que resplandece como la luz del sol al mediodía, y aún más, es Jesús de Nazaret, el Señor Jesús, Jesús el Cristo, Jesucristo, el Señor Jesucristo. Entonces son como las dos columnas del templo, ahí están, se necesitan, se complementan. La ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bien, esto es un esquema fundamental, general, que todos tenemos que tenerlo claro. Ahora bien, vamos a considerar, para que podamos acercarnos siempre confiadamente al trono de la gracia y no recurramos a la ley para autojustificar ninguna actitud. Recuerden que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: de la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis. Oh Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar por la carne? Entonces, como entró una levadura judaizante enseñando que había que cumplir algunos apartes de la ley, o quizás toda la ley, estaban haciendo hasta circuncidar, hacer el corte de la Brit Milá a los varones en su prepucio para poder ser dignos hijos de Abraham. Pero por favor, la Escritura dice hijos de Abraham por la fe. Claro, Jesús dice: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero las obras de Abraham a las que el Señor Jesús se refiere son las obras de la fe. No está diciendo vamos a alquilar nuestra esposa para recibir beneficios. No, esa no es la obra que está poniendo como ejemplo. Ni siquiera está diciendo vamos a casarnos con una hermana, hija de nuestro papá. No, esas no son las obras en las cuales se debe imitar a Abraham. Entonces tampoco va a ser en la circuncisión. Y si lo vamos a hacer como lo hizo Abraham, pues que se circuncide cada uno, pero después de 99 años de vida. Para los señores que quieren judaizar y quieren, como dice el apóstol Pablo, ojalá se mutilasen los que os perturban. Entonces, bueno, ya tenemos una estructura general. Ahora miremos algunas características de un lado y de otro. Tengo que decir, para comenzar, que este tema es muy importante, pero no puede ser tratado con ligereza. El hecho de que ustedes me hayan escuchado insistir en varios devocionales y en varias nocturnas sobre la temática, ya les puede ir indicando por qué hay tan grande preocupación o interés en que esto quede muy claro en todo corazón y en toda conciencia. Muy bien. Entonces, Moisés estuvo 40 días en el monte y bajó con las tablas y las rompió porque, bueno, no vamos a hacer ese estudio ahorita. Tiene que volver a subir por otras tablas y volver otros 40 días. Entonces, 2 veces está en el monte. Voy a dar unos textos bíblicos, ustedes los miran allá con calma. Éxodo 24, 18, Éxodo 34, 28. Repito,
Éxodo 24, 18, Éxodo 34, 18. Muy bien. Bueno, entonces Moisés estuvo 40 años en Egipto como hijo de la hija de Faraón. Ahí estuvo. Después estuvo 40 años en el desierto. 40 años preparándose y después vuelve a Egipto para sacar al pueblo de Israel y sale con el pueblo de Israel otros 40 años otra vez al desierto. Muy bien. Moisés, hermano de Aarón y de Miriam. Moisés de la tribu de Leví, hijo de Amram, que era su padre, y de Jocabed. Jocabed era la madre de Moisés, que fue hija de Leví también. Muy bien, este es el cuadro de Moisés. Moisés vino y se preparó para conducir un pueblo. Eso es claro, inequívoco. Es un líder, un caudillo, un conductor de masas. Jesús no viene a conducir ningún pueblo. Jesús viene a levantar su familia, a emparentar el cielo con la tierra, la unión de dos campamentos. Entonces, para que no seamos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estoy citando al apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 19. Entonces, nosotros tenemos una naturaleza terrenal, una naturaleza celestial. Hay cuerpos terrenales, hay cuerpos celestiales. 1 Corintios 15, 40. Tenemos nuestros padres terrenales, a los cuales venerábamos, honrábamos o lo hacemos. Hebreos 12, 9. Pero al ser miembros de la familia de Dios, también tenemos un Padre Celestial, porque Jesús vino a levantar una familia. De esa manera se cierra el ciclo que se abrió con Abraham. Moisés es hijo de Abraham. Jesús es hijo de Dios. Son cosas que tienes que tener muy, 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 muy claras. Muy bien, entonces, estos 40 días que estuvo Moisés en el monte en 2 ocasiones, y 40 años en Egipto, y 40 años de preparación, y 40 años de peregrinación. De la misma manera, Jesús va a estar 40 días en el desierto, un día por cada año de los que estuvo Israel en la peregrinación. Este número se va a repetir y se va a repetir a lo largo de la escritura. Ustedes recuerdan, y lo hemos estudiado en estos días, que Moisés mismo escogió y envió a los espías por 40 días. Y cuando ellos llegan para que los miembros de las 12 tribus los oigan y los juzguen y decidan si creen o no en ellos. ¿Sí ven? 12 espías para ser juzgados por las 12 tribus,
Pero Jesús escoge y envía 12 discípulos, ya no 12 espías, para a partir de ellos reinar y juzgar a las 12 tribus. Son ellos, esos espías del reino, digámoslo así, los que van a juzgar a las 12 tribus. Y en cambio los que Moisés envió fueron juzgados por las 12 tribus. Jesús es el Señor de la casa. Moisés preparaba las condiciones para que esto pudiera darse. Entiéndase en el sentido estrictamente espiritual en que lo estamos hablando. ¿Sí estamos conectados? Cuando Jesús, pongan mucha atención a esto, viene a la tierra y está desarrollando su ministerio terrenal, entonces le preguntan que si Él es el profeta. Unos le preguntan, otros dicen, Él es el profeta. ¿Qué es eso de el profeta? Porque está escrito en la ley, Deuteronomio 18, del 15 al 18, Dios le dice a Moisés que Él levantará un profeta de entre los hijos de su pueblo. Y dice, a Él oiréis. A Él oiréis. Es el profeta al que se le va a oír. Y cuando viene Jesús, entonces se oye la voz del cielo, por lo menos en un par de ocasiones: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, a Él oíd, a Él oíd. Dios está diciendo, este es el que hay que oír. ¿Qué significa eso? ¿Acaso el pueblo de Dios no tiene eso claro? No, no lo tiene claro. Por eso estamos en donde estamos y estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, volvamos al punto. Moisés, de acuerdo a la tradición, es el autor de la Torá, es el autor del Pentateuco. Por lo menos el judaísmo lo sostiene a rajatabla, y el cristianismo, pues, que a fin de cuentas es una religión que sale del cordón umbilical, el judaísmo, pues también lo sostiene así. Entonces, Moisés, autor de Génesis, Éxodo, Levítico, vamos a decirlo en esos nombres medio griegos, Números, Deuteronomio. Muy bien. ¿Pero qué? ¿A dónde nos conduce esto? Pues que Moisés no puede hablar porque era un hombre que se le dificultaba hablar. Cualquiera que fuera su defecto, si era tartamudo, si era gago, no sé exactamente, tenemos diferentes versiones en las cuales él dice que él era de difícil habla. Por eso él no habla con el pueblo, él habla con Aarón. La escritura dice que Moisés le decía al pueblo, pero Moisés le decía al pueblo a través de Aarón. Aarón era Moisés y Moisés hacía las veces de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué hacía Moisés? De acuerdo a lo que es el fundamento mismo del judeocristianismo, lo que hacía y lo que hizo fue escribir la Torá. Eso fue lo que hizo, escribir. Entonces él escribe los libros. Muy bien. ¿A dónde nos conduce esto y a dónde vamos y qué es lo que estamos confrontando con la persona de Jesús?
Bueno, pues que precisamente Jesús dice, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 46 y 47. Dice así el Evangelio. Si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces miren, si dicen creer en la ley, creen en Moisés. Y si creen en Moisés, pues creen en lo que escribió Moisés. Y Moisés profetizó sobre Jesús. Pero si no se cree a los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis, dice Jesús, a mis palabras? Porque no hay, revisen bien su Nuevo Testamento, no hay ninguna epístola, ni ninguna carta, ni ningún libro escrito por Jesús. Y en el Antiguo sí hay escritos por Moisés. Cuando la mujer que fue sorprendida en pleno acto del adulterio, se la presentaron a Jesús, y cuando Jesús dijo que el que estuviera libre de pecado, tirara la primera piedra, Jesús estaba escribiendo con un dedo en la arena, dando por el Espíritu a entender que lo que él iba a traer para los hijos del Israel celestial era la palabra, porque la fe no es por el leer, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Moisés escribió, Jesús habló. ¿Por qué Jesús habló? Porque en el principio, en el Bereshit, exactamente, Dios habló. Dios no escribió. Dijo Dios, sea la luz. Ahí fue la luz. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, sepárense las aguas. Dijo Dios. Por eso Jesús dijo, lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Entonces, ahí está la autoría. Bereshit, Shemot, Vayikra, Barmidar, Devarim, Moisés. Jesús. La palabra, el verbo se hizo carne. ¿Dónde estaba escrito? Ahora está escrito en nuestras mentes, en nuestros corazones. La palabra se hizo carne en su propia vida, y ahora Él quiere que sigamos sus pisadas y que esa palabra se haga carne en tu vida, en mi vida. Acerca de esto es mucho lo que hay que hablar. Y no tan difícil, pero un poco no muy fácil de explicar. Pero lo estamos haciendo. No sé si logramos avanzar un poco en este devocional, en este tiempo matinal, pero esta noche volvemos a pasar sobre el tema y damos un paso más. Es muy importante, no te quedes porque es definitivo. Como en el colegio o en la universidad hay materias que son de relleno y hay materias que son, pero columnas vertebrales para la carrera que tenemos por delante. Entonces, esta materia no la vayas a fallar por nada. Esto debe quedarte muy, muy, muy claro. Y feliz día para todos.